Un cambio climático se define como la variación en el estado del sistema climático terrestre, la cual perdura durante periodos de tiempo suficientemente largos hasta alcanzar un nuevo equilibrio. El sistema climático terrestre lo conforman la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la litosfera y la biosfera. Los cambios climáticos han existido desde el inicio de la historia de la Tierra. Han sido graduales o abruptos y provocados por diferentes causas, como por ejemplo, las relaciones con los cambios en los parámetros orbitales, la variación de la radiación solar, la deriva continental, es decir, el desplazamiento de las masas continentales unas respecto a otras, los periodos de vulcanismo intenso, los procesos bióticos característicos de los organismos vivos o que mantienen un vínculo con ellos, además de los impactos de los meteoritos. El cambio climático en la actualidad es antropogénico fundamentalmente y se relaciona con la intensificación del efecto invernadero debido a las emisiones industriales procedentes de la quema de combustibles fósiles. El efecto invernadero es un proceso en el que la radiación térmica emitida por la superficie terrestre es absorbida por los gases de efecto invernadero y se irradia en todas las direcciones, de manera que parte de esa radiación es devuelta hacia la superficie terrestre, provocando un aumento de la temperatura superficial media respecto a la que habría en ausencia de los gases de efecto invernadero. El calentamiento global se define como el aumento a largo plazo de la temperatura media del sistema climático de la Tierra. Gran parte de culpa lo tienen los gases de efecto invernadero que hemos visto anteriormente, y en la actualidad se aplican tecnologías como por ejemplo la captura y almacenamiento de carbono que presenta la cementera de Buñol para evitar que el carbono se desprenda, forme CO2 y este pase a la atmósfera a formar parte de los gases de efecto invernadero. Por último, en cuanto a la lluvia ácida, saber que denominamos lluvia ácida a cualquier forma de precipitación que es inusualmente ácida. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues que el pH de esa lluvia sea bajo o muy bajo. Puede tener efectos nocivos sobre las plantas, animales acuáticos, las infraestructuras, sobre nosotros mismos, como podéis ver. Y bueno, sabed que la lluvia ácida es causada por las emisiones fundamentalmente de dióxido de azufre y óxido de nitrógeno, el cual en contacto con la humedad ambiental, con esas moléculas de agua, forman ácidos los cuales precipitan con la lluvia. El cambio climático. Desde el inicio de las emisiones de CO2 tras el comienzo de la revolución industrial, la temperatura media global se ha incrementado en más de 1 grado centígrado. Esto ha traído consigo graves consecuencias físicas, sociales, económicas y para la salud que cada vez son más frecuentes y severas. Consecuencias físicas. El aumento de la temperatura está derritiendo el hielo de los polos y los glaciares, destruyendo el hábitat de especies como el oso polar, que corre peligro de extinción. El aumento de agua en estado líquido produce la subida del nivel del mar, lo que conlleva la inundación de grandes áreas y ciudades emblemáticas como Venecia, y la consecuente migración forzosa de sus habitantes. Además, todo esto está provocando un cambio en los patrones climáticos, acelerando la desertización de extensas regiones como la mitad sur de la península ibérica. Consecuencias para la salud. Las cada vez más frecuentes olas de calor y de frío provocan un aumento de la tasa de mortalidad en las zonas más afectadas. A esto hay que sumarle el aumento de las inundaciones y sequías, que echan a perder las cosechas, haciendo más difícil el acceso a alimentos y al agua potable, sobre todo en las áreas más desfavorecidas. La temperatura cada vez más cálida permite la expansión de especies hasta ahora nunca vistas en ciertas latitudes, como la de los mosquitos tropicales, que son capaces de transmitir diversas enfermedades. Consecuencias sociales y económicas. Los fenómenos meteorológicos extremos, como olas de frío, calor, inundaciones y huracanes, están afectando sobre todo a poblaciones cuya sociedad y economía giran en torno al campo.
La dificultad para obtener buenas cosechas y acceder a agua potable obliga a grandes poblaciones a migrar para sobrevivir. Como siempre, las zonas más afectadas son aquellas con menos recursos. Las acciones para luchar contra el cambio climático se pueden dividir en dos apartados. Por un lado están las de arriba abajo, de las instituciones a la ciudadanía, que estarían las estrategias de los organismos internacionales, y por otro están las de abajo arriba, donde la ciudadanía presiona a las instituciones. Estas estarían las organizaciones independientes, las movilizaciones sociales y los movimientos ecologistas mundiales. Las acciones de los organismos intergubernamentales se centran en las cumbres por el clima. Las cumbres por el clima empiezan en 1972, donde se genera la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano. En este entonces no existía el cambio climático, no se hablaba de él. Lo que se debatió fue las pruebas de bombas atómicas, las cazas de ballenas y la contaminación química. Pero es aquí cuando los líderes mundiales deciden reunirse cada 10 años para realizar un seguimiento del estado medioambiental y analizar el impacto sobre él pueda conllevar el desarrollo. Luego en el 79 aparece la primera conferencia mundial sobre el clima en Ginebra y aquí por primera vez se consideró el cambio climático como una amenaza real para el planeta. Y luego ya en el 94 existe la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que se lleva a cabo en Río de Janeiro. El año pasado se celebró el 25 aniversario de la entrada en vigor de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Por otro lado, tenemos las acciones que se generan desde la ciudadanía hacia los gobiernos o las instituciones. La ciudadanía se organiza para presionar a estos gobiernos. Cabe destacar el movimiento que en 2018 nace, que se llama Fridays for Future, un movimiento juvenil. Este movimiento juvenil nace en el 2018 en Suecia y se expande hacia todo el mundo a través de las redes sociales. Lo que hace, y uno de los objetivos principales, es presionar a los responsables políticos para que tomen medidas contra el cambio climático. Y la cara más visible de este movimiento es Greta Thunberg, que es una chica que se sienta frente al Parlamento de Estocolmo con una pancarta, hasta que se hace viral su mensaje y encuentra muchísimo apoyo en toda la población juvenil a nivel internacional. Participó en la Comisión Europea. Existen numerosas organizaciones no gubernamentales que trabajan a nivel nacional, mundial o local. Todas estas organizaciones trabajan para luchar contra el cambio climático. Cabe destacar el trabajo de Greenpeace, que es una organización internacional que trabaja a través de acciones y campañas de sensibilización. Esta organización es independiente porque se autofinancia con la cuota de socios y socias. El Protocolo de Kioto de 1997 por el cambio climático fue un tratado internacional que propuso la disminución de la emisión de los gases de efecto invernadero. Con respecto de las emisiones de 1990, el plan requería una reducción de un 5% en el periodo comprendido entre 2008 y 2012. Aunque en 2001 el gobierno norteamericano rechazó su firma, el protocolo, ratificado por Rusia en 2004, entró en vigor el 16 de febrero de 2005. Más adelante, la Cumbre de Copenhague de 2009, promovida por Estados Unidos sin la inclusión de objetivos de disminución concretos, provocó la negativa de muchos estados. La difusión de carbono había crecido de manera desmesurada a principios del siglo XXI. Kioto se había venido abajo. Tras las convenciones de Durban, Doha y Varsovia, en Lima se produjo un acuerdo para la disminución de emisión de gases entre Estados Unidos y China. Era la primera vez en la historia que sucedía un hecho así. Y llegó el Acuerdo de París. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático acordó en diciembre de 2015 como elementos esenciales evitar que el aumento de la temperatura media global supere los 2 grados centígrados. Las emisiones globales deben disminuir lo antes posible con el compromiso cada 5 años de comunicar y mantener los objetivos de reducción de gases, así como sentar las bases para modelos bajos en emisiones. Finalmente, crear una comisión dedicada a promover la ejecución del acuerdo. El acuerdo como tal entró en vigor el 4 de noviembre de 2016 y cuenta con una importante operación financiera, más de 100.000 millones de dólares anuales. En la actualidad, Estados Unidos anunció su rechazo al acuerdo para finales de 2020, en tanto que China reanudó el incremento de las emisiones en 2019. Además,
Debido al coronavirus, la financiación medioambiental no tiene prioridad con la actual crisis económica. Los próximos años serán definitivos. China y la Unión Europea, junto con otros estados, mantienen el compromiso de llegar a emisiones muy cercanas a cero en 2050. De ello depende el futuro de nuestro planeta. ¡3R! Reducir, reutilizar y reciclar. La 3R es una estrategia ecologista nacida en la década de los años 60, cuya finalidad es concienciar a la población de la importancia del medio ambiente y de nuestro papel individual en el mismo. Las siglas 3R corresponden a las acciones de reducir, reutilizar y reciclar. Reducir es la primera de las R. Se trata de la medida más eficiente posible desde el punto de vista de la protección medioambiental, ya que con ello se reduce la extracción de materias primas, la fabricación, el transporte y los recursos humanos que se necesitan para la creación de los nuevos objetos. Reutilizar se trata de la segunda medida más eficiente. Consiste en la reutilización de productos para su reparación, restauración, transformación o destinándolos a un nuevo usuario. Esto permite reducir la utilización de recursos y de energía. Por otro lado, cabe destacar el papel de la sociedad actual en la donación, el intercambio y la recuperación de productos de segunda mano, asegurándoles una mayor vida útil. Reciclar es la última de las R. Se trata de la medida menos eficiente, ya que el objeto no tiene más vida útil. Tiene un componente menos ecológico, debido a que para realizar el reciclaje se necesita energía y se suelen producir residuos finales. Es un proceso necesario e inevitable, ya que muchos productos existentes en el mercado no tienen ninguna forma de reutilización en la actualidad. 10 acciones cotidianas para reducir el impacto medioambiental. Reutilización de envases, consumo de productos alimenticios de cercanía, compra en establecimientos cercanos a nuestro domicilio, utilización de transporte público, utilización de la bicicleta, reducción en el uso de la electricidad, utilización correcta de contenedores, compost, utilización de puntos limpios, no tirar residuos procedentes de la higiene personal por el inodoro, a excepción del papel higiénico.